Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar nuevamente reunidos, otro domingo más que el Señor nos regala. Hoy es un buen día para darle gracias al Señor porque estamos con vida, porque tenemos salud, porque Él nos ha bendecido con tantas y tantas cosas preciosas como siempre hace. Y una de ellas es que Él nos ha invitado a venir a celebrar a su mesa. Hoy estamos aquí reunidos porque Él nos mandó la invitación. Cada domingo es Él el que nos llama, es Él el que nos congrega. Y no es necesario que estemos reunidos en un lugar, estamos reunidos en el Espíritu. Así que qué alegría poder estar con ustedes y compartir la palabra que el Señor nos da para este día. El tema que hoy voy a compartirles se llama la batalla diaria. Y todos sabemos que es una batalla, ¿verdad? Las batallas son enfrentamientos. Quiero que escuchen bien esta palabra, un enfrentamiento. Cuando hablamos de enfrentamiento quiere decir que hay alguien que está enfrente tuyo y tú de este lado, así frente a frente, y están dispuestos a combatir. Y el combate se trata de derribar al otro, a como dé lugar. Hay que ver quién de los dos va a ganar el combate, la batalla. No se trata solamente de un poquito y ya nos rendimos y nos vamos. No, la batalla es un combate a muerte. Yo no sé quién de ustedes ha visto alguna vez alguna pelea de box o esas peores, las de kickboxing, creo que se llaman, que usan las manos, los pies, hasta la cabeza, porque hasta cabezazos se dan. Es algo terrible. Yo he visto, incluso se han dado muertes en esas, digamos, deportes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la batalla de la vida del cristiano. Y de verdad, las batallas que se dan en la vida del cristiano son batallas donde tenemos que derribar a nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? La palabra nos lo enseña clarísimo y durante muchas semanas y en diferentes enseñanzas nos han hablado sobre el mundo, la carne y Satanás. Son los tres enemigos con aquellos que debemos luchar los que somos hijos de Dios. Y aún los que no son hijos de Dios, lo que pasa es que no lo saben y entonces en lugar de luchar contra ellos son sus cuates, ¿verdad? Y los invitan a pasar adelante y hacen trances y amistad con ellos, sin darse cuenta que el enemigo no quiere nada bueno para tu vida. Él no quiere amigos, el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, y está claramente descrito en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo nos da esa convicción de que somos pecadores y de que hay un juicio y que ese juicio ya fue dado y dice que si comes morirás, y todos comimos y todos estamos destinados a la muerte eterna, y es el Espíritu Santo el que nos convence y nos hace ver la necesidad que tenemos de un Salvador, y nos convertimos y volvemos al Señor Jesucristo creyendo que Él es el Cordero de Dios, creyendo que verdaderamente su muerte pagó lo que me tocaba pagar a mí, y creyendo totalmente en que la muerte no pudo vencerlo porque Él murió, Él entregó su vida, derramó hasta la última gota de su sangre, pero la muerte no pudo detenerlo. Él es el vencedor, Él es el gran ganador, no de una batalla, sino de la guerra completa. Las guerras se pelean por batallas, cada día hay diferentes batallas y diferentes estrategias, y ahí se decide al final de muchas batallas quién es el vencedor. Pero en la guerra de Cristo, Él ya la ganó. Él venció de una vez para siempre con su muerte, recuperó la vida, recogió toda su sangre, la llevó hasta el propiciatorio eterno, la puso sobre ese propiciatorio, y esa sangre puesta ahí es el ancla segura para nosotros de que hay una salvación eterna. Amén. Pero para nosotros, desde ese momento en que entramos en la vida por medio de la fe en Jesucristo, empezó nuestra batalla diaria. Por eso este tema está en Efesios 6:12. Yo quiero que ustedes me acompañen a la palabra de Dios, a su Biblia. La Biblia que todos tenemos, vamos a usarla y subrayen. La Biblia es también para dejar señales de lo que el Señor nos habla. En Efesios 6:12 dice:
porque no tenemos lucha. Esa palabra lucha puede decir combate, batalla, enfrentamiento contra sangre y carne, sino contra principados. Lo primero uno, principados, príncipes, cabezas, contra gente en autoridad, no gente, sino contra espíritus que tienen dominio, contra potestades, o sea, poderes, contra gobernadores, aquellos que tienen alguna región de gobierno de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Huestes no es un puchito, son muchos enemigos, huestes de maldad en las regiones celestes. O sea que la batalla que enfrentamos no es una pequeña batalla, es una gran batalla. Y mire, lo tremendo de esto es que a veces nos pasa como les pasó a los israelitas que habían salido de Egipto, que fueron rotas sus cadenas, como cantábamos hoy, fueron liberados, fueron transportados, atravesaron el Mar Rojo, vieron la nube y vieron la columna de fuego que iba delante de ellos. Pero cuando les tocó ir a inspeccionar la tierra y vieron a los habitantes de aquella tierra, regresaron con muy malas noticias. 10 de ellos dijeron: parecíamos insectos, dijeron, los otros son unos gigantes, nos van a hacer pedazos. Y estaban llenos de miedo. Y entonces 2 que fueron Caleb y Josué dijeron: no, si el Señor está con nosotros. Pero ahí valió lo de la mayoría, ¿verdad? Y eso le valió al pueblo de Israel pasar 40 años en el desierto, donde estaban reforzando ellos el conocimiento de Dios. A través de estos 40 años ellos pudieron experimentar la provisión, el amor de Dios, su cuidado, incluso batallas que están relatadas ahí. Pero este día yo quiero centrarme en el libro de Josué para hablar de la batalla diaria. El libro de Josué es un libro que todo creyente debe de leer, estudiar y meditar, porque es como un manual de la batalla que vamos nosotras a enfrentar. Aquí hemos estado hablando ya de esto. Y una de las cosas importantes, ¿por qué les digo que debemos de estudiar y meditar el libro de Josué? Es porque para ser un buen luchador, primero hay que estar sabido de que hay una guerra. Hay gente que está en este mundo y que no sabe que hay una batalla espiritual y que todo lo ven naturalmente y que todo creen que pasa de casualidad. No, mis hermanos, hay una batalla y una guerra que ya venció, como ya les dije, nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que batallar. Y para batallar se tiene que estar preparados. Los soldados son entrenados, se preparan, tienen dietas especiales, hacen ejercicios, etc. Además se tiene una armadura, se tienen las armas necesarias para luchar contra el enemigo y luego se tiene que estar dispuesto, no ser cobarde y salir huyendo, ¿verdad? Sino que estar dispuesto a enfrentar a aquellos enemigos que vienen en contra de nuestra propia vida y de nuestra casa y de nuestras familias. Nuestra congregación tiene el nombre de este gran líder que fue Josué. Nosotros, esta congregación se llama Casa Josué. Y su vida, como dice aquí, su liderazgo e incluso sus errores son ejemplo para nosotros de cómo se debe pelear la buena batalla. ¿Me acompañan a 1 Corintios 10:11, por favor? En 1 Corintios 10, versículo 11, el apóstol Pablo nos dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo. Está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, de todo lo que ahí está escrito. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. Ponga atención a esto, porque si el Señor se tomó la molestia de dejarnos la Biblia con todas estas historias, con todos estos acontecimientos que son un ejemplo, están escritas para algo muy importante, para amonestarnos en primer lugar a nosotros, o sea, para llamarnos la atención hacia algo, para aquellos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Son un ejemplo. Por eso yo voy a hablar hoy
de las batallas que aparecen en el libro de Josué, cómo las enfrentaron ellos, qué fue lo que tuvieron que hacer, porque allí vamos a ver si nosotros estamos peleando de una forma adecuada contra esos principados, contra esas potestades, contra esas huestes de maldad, contra nuestra carne, contra el mundo, porque el mundo es ese sistema de valores totalmente anti Dios. Hoy está más que evidenciado que el mundo no quiere nada con Dios y tampoco nuestra carne. La carne, esa vieja naturaleza de nosotros, dice Pablo, no solo no quiere, tampoco puede. Así que vamos a ver si es cierto que nosotros estamos peleando de una forma correcta las batallas para ser los que tomamos lo que Dios ya nos ha prometido. Me van a acompañar al capítulo 1 del libro de Josué y vamos a leer ahí varias cosas como Dios instruye a Josué. Y vamos a ir leyendo poco a poco, dándonos cuenta de algunos detalles. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Bueno, aquí tenemos el primer punto interesante. Moisés murió y entonces el Señor toma la iniciativa de a quién va a hablarle y a quién va a llamar. Y se dirige a Josué. Y este es el punto. Todos nosotros hemos sido llamados y todos nosotros tenemos una palabra del Señor que nos ha dicho, ven, tú eres mi hijo, porque la palabra claramente dice que nadie nos dice que somos hijos sino el Espíritu Santo. Y si tú eres hijo, el Señor te ha dado esa palabra a ti. Y él dice aquí, habló el Señor a Josué. Había alguien que hablaba y alguien que escuchaba. Y eso es lo primero, para batallar, mis hermanos, tenemos que escuchar la voz del Señor. Si no la escuchas, entonces verdaderamente tienes que ponerte tú en la pregunta. ¿Soy hijo de Dios? ¿He nacido de nuevo? Es una pregunta válida que nos debemos hacer todos. Así que el Señor habla y Josué escucha. Y mira lo que le dice. Primero le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Lo primero es una orden. Pasa tú. Le está dando la indicación. Tú eres el que debe de ir por delante del pueblo. Tú tienes que tomar una posición. Nada de estar sentado, nada de estar acomodado. El que va a pelear las batallas se tiene que poner de pie. Estar de pie es una posición de determinación. Y eso le está diciendo el Señor a Josué. Párate, ponte de pie. Tú vas a ir para adelante. Le está dando instrucciones. Y luego en el siguiente versículo le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y aquí vemos esa promesa. El Señor está nuevamente haciendo esa promesa y lo da como un hecho en presente. Yo les voy a dar, no les voy a dar en el futuro, ya les he dado esa tierra. Ellos ni siquiera habían entrado, pero ya la tierra era de ellos. Ponga atención a esto, porque usted ya ha recibido la vida eterna como un regalo de Dios. Él se la ha dado en posesión. Es la promesa de Él que si usted cree es salvo y que hay un lugar en su mesa para usted. Sin embargo, en el siguiente versículo le dice el Señor, sigue hablando y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. Y este punto es interesante porque el Señor le está hablando que ya la tierra es de ellos. Sin embargo, esa tierra que ya es de ellos y esa vida que van a pasar después del Jordán es una vida donde va a haber lucha, donde va a haber oposición, donde van a haber combates. Por eso se lo está diciendo de esta manera, yo voy a estar contigo. Le está asegurando no solo que no va a estar solo, le está asegurando su presencia. Ponga atención a esto, porque el Señor nos ha dicho que somos sus hijos y nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé.
Cuando el Señor Jesús se fue de esta tierra, ascendió a los cielos, dijo: no los dejaré solos, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que Él es fiel y ha cumplido su promesa. No nos ha dejado ni un solo día, ni un solo momento solos. Así que el siguiente es un mandato del Señor: esfuérzate y sé valiente. El que va a luchar la batalla diaria, mis hermanos, tiene que ponerse en que tiene que tener una actitud. Esa actitud es de esfuerzo, es una disposición del corazón, de actitud para enfrentar todo aquello que va a venir. No es fácil ir en contra de la corriente del mundo y oponerse a todo lo que la mayoría de la gente dice. Uno, cuando camina en el Señor, va contra la corriente. Yo no sé si alguna vez usted ha nadado en el mar o le ha tratado de nadar en contra de la corriente de un río. Me recuerdo hace unos años que tuvimos la oportunidad con Ángel de estar en un lugar en Alaska, donde tuvimos una experiencia de ver cómo los salmones regresan al lugar de su nacimiento. Y miren, había lugares donde la corriente iba en contra y los animalitos con una fuerza iban remontando la corriente. Pero lo que a mí me dejó boquiabierta fue un momento donde la corriente era una cascada. O sea, parecía aquí se acabó el viaje de los salmones, porque ¿quién va a subir? Pues los salmones iban en contra de la naturaleza, porque saltaban en medio de la cascada, no me pregunten cómo, y los que lograban subían y pasaban al siguiente nivel. Y yo me quedé tremendamente impresionada, porque dije: wow, esto es precisamente lo que el Señor nos llama a hacer, en ir contra corriente, no seguir la corriente de este mundo. Nuestra mente tiene que ser transformada, y mis hermanos, cuando es transformada, usted piensa diferente a como piensa la mayoría. Amén. Bueno, así que para eso el Señor le dice: sé fuerte, esfuérzate. Esfuérzate es pon tu voluntad, haz todo lo que tengas que hacer para ir para adelante. Y no solo le dice pon todo lo que tengas que hacer, tienes que tener un ánimo, tienes que ser valeroso, no cobarde. Así que eso es lo que le está diciendo el Señor a Josué. Y se lo repite de nuevo en el 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mis hermanos, esta es la primera parte que tenemos nosotros que ver cuando pensamos en nuestra batalla diaria. La batalla diaria que tenemos que enfrentar contra el enemigo de nuestras almas, contra aquel que quiere venir a matar, a robar y a destruir lo que es del Señor, contra nuestra carne que se opone a todo lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra carne va a decir que no. El Señor nos está diciendo: esfuérzate, sé valiente. La carne nos dice: no, ¿para qué tanto esfuerzo? Acomódate, duerme, si solo hay una vida, come, disfruta, porque mañana vas a estar muerto. ¿O no es eso lo que nos dice nuestra carne? ¿Para qué te vas a esforzar? Y el mundo ¿qué dice? El mundo dice: ¿para qué Dios? Dios no existe. Si Dios ya se murió hace rato. El mundo te dice: el amor fraternal, ama a todos sin importar cómo sea la cosa. Y Jesús nos dice que ciertamente tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no podemos tolerar el pecado. Él no lo tolera tampoco. Para el mundo a veces pone un Dios como que es un viejito bonachón, que todos se van a salvar a última hora y que yo creo que hasta el diablo le va a dar entrada. Perdonen, mis hermanos, Dios es justo, Dios es fiel y Él no está jugando. Él dice: el que cree vivirá, y el que no cree ya está condenado. Juan 3, 16 al 18, léalo, porque mucha gente se queda solo con Juan 3, 16.
que es el versículo de oro de la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. El que crea, pero lea los siguientes versículos. El que no cree ya ha sido condenado, no va a ser condenado al final, ya fue condenado. Así que aquí estamos viendo la primera parte para entrar a la batalla, es escuchar la voz de Dios. Aquí quiero llamarles a la atención a varias cosas. Primero, la relación personal. Josué pudo escuchar la voz de Dios porque él fue instruido a los pies de Moisés, pero él mismo tenía ya una relación personal con el Señor, le escuchaba. Y cuando el Señor lo llamó, él supo discernir esa voz. Él escuchó las órdenes que el Señor le dio. No las escuchó como, qué bonito lo que dice la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es Dios mismo que te habla. Y a veces nos dice concretamente cosas que nosotros tenemos que hacer y que hay que hacerlas. Ya, cuando Él te da una orden, no es para ejecutarla dentro de 5 minutos, dentro de 10 o dentro de un año. Las cosas del Señor deben de tomarse como vienen en el momento y ser obedientes, como una orden del que hoy cantábamos. Es el soberano de toda la tierra, el Dios sublime, majestuoso que está sobre nosotros, nuestro Dios, el que nos liberó de nuestras cadenas. Así que cuando Él dice, haz esto, no estoy para pensar si lo voy a hacer mañana o pasado. Se hace porque así lo dice el Señor. Él da órdenes, Él da promesas, porque Él le dice, ya esta tierra ya es tuya, no te la voy a dar, no, ya te pertenece. Y les quiero decir algo más adelante con respecto a esto. Te la voy a dar porque la victoria ya está asegurada. Hay una seguridad, yo estaré contigo, y eso mismo te lo dice a ti. Yo estoy contigo todos los días de tu vida para que tú le hagas frente a los enemigos. Yo estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Pero va a haber conflicto y va a haber victoria en todas las batallas que vamos a enfrentar, dependiendo de si usamos las armas que el Señor nos ha dado y si somos obedientes a la ley del Espíritu, porque eso es algo importantísimo aquí. La ley que nosotros nos ha sido dada es la ley del Espíritu. La ley que si el Espíritu Santo, si la ley que fue dada en tablas de piedra era importante, cuánto más aquella ley que Dios ha puesto en tu propio corazón. Esa ley no es diferente a la de las tablas de piedra. Esa ley ha sido puesta por el Señor mismo en tu corazón, porque lo que Él desea es lo bueno para ti. Así que esta vida se requiere obediencia, porque como vamos a ver al finalizar la conversación, resulta que Josué se levantó, agarró camino y dijo, para allá vamos. No se quedó, voy a pensar, tal vez sí, tal vez no. No, tomó la decisión, porque él tenía el conocimiento de quién era el que le estaba hablando. ¿Conoces tú al que hoy te está hablando? ¿Conoces tú a Jesucristo? Quiero dejarte 2 puntos para que los pienses de esto que hemos visto. El primero es que el título de propiedad de la tierra es un don, es un regalo que nos da Dios. Aquí está el título de propiedad, esta es tu casa, este es el terreno que te voy a dar, aquí está tu vida, tómala. Y uno lo toma. Pero tener posesión de aquello, llegar tú a poner tus muebles, instalarte en la casa, dormir en esa casa, ese es algo que tú debes hacer. Y depende del caminar en obediencia al Señor. La guerra está ganada. Jesucristo es el vencedor, no va a ser el vencedor. Él ya es el victorioso, Él ya venció, Él ya recuperó lo que se había perdido, Él ya está sentado en el trono, le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre ante el que se va a doblar toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo, dale un aplauso con todo tu corazón, porque Él es el victorioso, Él ya la ganó. Pero cada batalla de nosotros por la posesión de lo que nos corresponde como hijos depende de nuestro caminar en obediencia al Señor. Por eso la palabra del Señor que le dijo a José, esfuérzate y sé valiente, hermano, esfuérzate. Mi hermano, hoy estamos transmitiendo por YouTube la prédica, pero no es lo usual. Lo usual es que estemos aquí
Esfuérzate el domingo, levántate temprano. No porque tienes que venir a la iglesia, mi hermano. Esas son las falsas ideas que tenemos en la cabeza. No es tengo que ir, es el Señor me invitó a su mesa. Qué privilegio estar en la mesa del Señor. Levántate temprano. Desayuna, ¿quieres ir a comer a un restaurante? Magnífico, vete con tus hijos y con todos, se van a desayunar temprano. Y a las 10:30, 5 minutos antes, 10 minutos antes debes de estar aquí. Eso es esfuérzate. Sé valiente. Ay, es que no quiero. Ay, como no quiere mi esposo, yo no voy. No, sé valiente. Háblale a tu esposo. Dile, mira, es por nuestros hijos, es por mujeres, hombres también. Tomen su posición en el hogar. Esfuércense, sean valientes. El domingo no es para hacer los deberes atrasados de la universidad, jóvenes. No porque estudies 2 horas más el domingo, por eso vas a sacar mejores notas en la universidad. Escuchas que no puedo porque tengo mucho trabajo en la universidad. Perdóname, hazlo en el momento que tienes. Si tú cumples con lo que tú tienes que hacer y tú eres valiente y esforzado y tú le das al Señor la preeminencia en tu vida, pan comido a la universidad. Si no, no te alcanzan ni los días de las 7 semanas para todo lo que hay que hacer. Escoge el camino estrecho. Mateo 7, versículo 14. No lo tengo escrito aquí, pero usted lo puede buscar en su Biblia. Y el Señor dice que hay un camino ancho y hay un camino estrecho, un camino angosto. Y que uno decide por cuál se va. El camino ancho, el camino fácil, lo escoge la mayoría. El camino angosto, el camino estrecho, es el camino de la batalla diaria, mis hermanos. Es el camino que va cuesta arriba. El que se necesita cada día buen ánimo, valentía para tomarlo. Amén. Y quiero pasar a este punto que es tan importante en las batallas. Conocer al enemigo. Muchas veces uno oye hablar de Satanás y dice, ay, qué miedo, mejor que no me cuenten nada, mejor que no me digan, yo no quiero saber de eso. Mi hermana o mi hermano que estás escuchando, esa es una posición equivocada. Tú tienes que conocer al enemigo. El enemigo ya fue vencido y el miedo hay que decirle fuera en el nombre de Jesús. Ese enemigo ha sido derrotado, pero tiene una manera de actuar y su manera es el engaño. Así que vamos a ver adelante también que hay que conocerle cuáles son sus estrategias para tú tener las estrategias que te da el Espíritu Santo para ir contra ese enemigo, ponerte delante de él y en el nombre de Jesús decirle fuera de mi vida. Y no estoy hablando de los retiros, de liberaciones, estoy hablando de las decisiones diarias en tu vida. Estoy hablando de los problemas diarios en tu hogar, de las situaciones que se dan con tu esposo, que se dan con tu esposa, que se dan con tus hijos, de los problemas que tienes con el jefe. Esas son batallas. Hay que conocer al enemigo. El enemigo no es ni tu jefe ni tu esposa, ni son tus hijos, ni es el vecino que pone el carro en un lugar mal parqueado, ni es tu compañero de trabajo. Hay un enemigo que a veces gobierna sobre otros y a ese hay que conocerlo para batallar contra él y ganar las batallas que se presenten. Quiero contarles que en el capítulo 2 de Josué, y no vamos a leer todo el capítulo, pero usted por favor léalo en su casa, nos narra cómo fue que lo primero que hace Josué después de las instrucciones es mandar espías a Jericó, a esa ciudad que parecía inexpugnable. Miren, yo leí un poco sobre cómo era. Dice que las murallas tenían más o menos 100 metros de ancho y más o menos 20 metros de alto. Yo estuve haciendo cálculos así, bueno, más o menos 100 metros de ancho es una cuadra de nuestras calles de Guatemala. El ancho para atravesar la muralla era de una cuadra. Así era, habían casas en medio de la muralla. No sé si usted lo sabía. Y tenía 20 metros. Este salón donde estamos más o menos serán 4 metros. No hay aquí ingeniero ni arquitecto el día de hoy, pero calculemos que sean 4 metros. O sea que era 5 veces la altura de esto. Había que llevar escaleras para poderlos remontar. Y entonces Josué lo primero que hace es ir a conocer el territorio enemigo. Vamos a ver contra qué nos tenemos que enfrentar. Y lo curioso es que estos espías a Jericó, y estando ahí, pues empiezan a saber que hay espías, los de Jericó, y entonces viene una prostituta, Rahab, y ella los esconde, y al final ellos se descuelgan por una de las ventanas de las
paredes de la muralla y salen de regreso para llevar el informe a Josué. Pero lo interesante aquí, que yo quiero que ustedes vayan y lo busquen en su Biblia, es que esta mujer Rahab les dice: miren, no se preocupen, aquí estamos muertos de miedo pensando que ustedes van a venir a conquistar el territorio, porque ya oímos de todo lo que su Dios hizo por ustedes, oímos que abrió el Mar Rojo, oímos de las victorias que les ha dado y cómo les ha ido con ese Dios en el desierto. O sea, el enemigo estaba temblando de miedo. Eso no lo sabían ellos. Y muchos de nosotros, mis hermanos, no lo sabemos. Nosotros somos los que a veces temblamos delante del enemigo, cuando él tiene las rodillas temblando porque le queda poco tiempo, porque el Señor le ha dicho que le queda poco tiempo, pero está furioso porque le queda poco tiempo. Piénselo. Cuando regresan a los espías con Josué, le dicen: Josué, la tierra ya nos la dio el Señor, porque nos contaron esto y esto. Bueno, dicen, bueno, ya es el momento. Entonces, felices el pueblo, encantado. Mis hermanos, saber que nuestro enemigo está derrotado, que nuestra carne, mis hermanos, Jesucristo también la derrotó, porque cuando Jesús fue expuesto a tantas tentaciones y que quisieron derrotarlo, Él la venció, venció a la carne, venció al enemigo, venció al mundo, a todos. Pero las batallas las tenemos que hacer nuestras, tomar la posesión de lo que el Señor nos ha dado. Por eso esa canción que cantábamos hoy: libre soy, has roto las cadenas, me quitó las cadenas que me impedían vivir como una hija de Dios. Soy tan libre que casi puedo volar, dice la canción poéticamente. Mis hermanos, soy tan libre que le puedo decir al enemigo: momento, aquí no entras y te vas fuera en el nombre de Jesús. Y a mi carne le puedo decir, como al chucho: te echas, chucho. El chucho no manda en mi casa. Perdóneme, su carne usted la tiene que poner en servidumbre. No dé golpes al aire, póngala en servidumbre. Amén. Y esto es precisamente lo que ellos estaban por hacer por delante. Voy rápido porque quiero que me dé tiempo de ver los puntos. Y yo las exhorto, mis hermanos, lean el libro de Josué. Van a encontrar cosas preciosas para su vida. Todo el capítulo 3 al 4 encontramos que se disponen para la batalla. Tú que eres un hijo de Dios, que has sido liberado por la sangre de Cristo, que te ha sido dado el Espíritu Santo y te ha sido dado una armadura como la que está descrita en Efesios 6. Tienes un casco de salvación, tienes la espada de la palabra, tienes las sandalias del Evangelio, tienes el cinturón de la verdad, tienes una coraza de justicia. Amén. Esa es la armadura que Dios te ha dado. Te ha dado el poder del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es como dinamita en nosotros para llevarnos a hacer las grandes cosas que el Señor quiere que hagamos por Él. Pero antes de la batalla, Josué nos narra varias cosas. Primero dice que tenían que pasar el Jordán. El Jordán era un río, y es un río todavía porque ahí está, muy ancho en algunas partes y caudaloso. Y tenían que pasarlo. Si salieron 4 millones de hombres, más las mujeres, más los niños, ya se había muerto una generación, pero se habían multiplicado por 4, digamos. ¿Cuántos millones eran por ahí ya? Imagínense, tenían que atravesar el Jordán. Y eso era la primera cuestión: ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor le da instrucciones a Moisés, a Josué, y le dice que lo primero es que el arca debe ir por delante. En las batallas de la vida, mis hermanos, es la presencia del Señor que va por delante la que nos asegura la victoria. No es tu fuerza, ni siquiera tu valentía, ni siquiera la armadura, sino que Él que vaya por delante. La presencia de Dios irá por delante. Y eso es lo que ven ahí ustedes en esta gráfica. Está el arca del Señor cargada por los sacerdotes que iban al frente. Ellos entraron primero a las aguas del río, y cuando entraron se detuvieron las aguas de un lado y las del otro siguieron corriendo, y quedó el río en seco. Y por ahí empezaron a pasar. Llegaron a la otra orilla continua, atravesaron, y cuando ya atravesaron el Jordán, estaban en el campo de batalla. Mis hermanos, estamos en el campo de batalla. Nosotros estamos en el campo de batalla. Y ahí el Señor da una instrucción.
da la instrucción de que se saquen 12 piedras del río y que se levante un altar ahí para un recordatorio de lo que Dios ha hecho por ellos. Para ti es muy importante. Yo te invito hoy a que tú hagas un recuento de las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Alguno tendrá un hecho poderoso como de una sanación. Quizá tú fuiste sanado de un cáncer, quizá a ti te creció una pierna, quizá a ti te liberó el Señor de un enemigo más fuerte que tú no podías vencer, tuviste una liberación, o quizá tuviste la liberación de otro que fue con estruendo, así como aquellos en el Evangelio se nos narran que cuando el enemigo, cuando el demonio salía de las personas, a veces los zangoloteaba y los dejaba tirados. Pues déjame decirte, yo he sido testiga de liberaciones donde he visto una batalla frente a frente, donde el demonio no quiere soltar a aquella persona, pero hemos visto la victoria. Tal vez tú fuiste el que fue liberado, o tal vez tú fuiste el que lo vio. Por favor, anótalo, recuerda lo que has visto a través del camino de tu vida. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿De qué pecado te ha liberado? ¿Cuál era el pecado que tú no podías vencer en tu vida? El que confesaste cuando llegaste a los pies de Cristo, y ahora eres libre de ese pecado y ya no tiene dominio sobre ti. Haz una memoria de eso. Eso es lo que le estaba diciendo al Señor. Tener memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros nos va a mantener fuertes y valientes, porque nos habrá de recordar a cada momento que Dios sigue siendo el mismo y que Él no nos dejará ni nos abandonará. Y aquí hay dos cosas importantísimas. Antes de entrar a Jericó y de ir a esa batalla, que es la primera que pelearon, lo que hicieron fue celebrar la Pascua. Sacaron las piedras para recordarse de los hechos poderosos, pero celebrar la Pascua, tener la cena de pacto para nosotros, mis hermanos, que es una ordenanza del Señor Jesucristo, es esencial. La cena de pacto trae a nuestra memoria lo que ha hecho Cristo por nosotros. Cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor, que tomamos su palabra y la partimos como un pan que se parte y lo compartimos y le damos a nuestros hijos y le damos a nuestros hermanos y compartimos el pan de la palabra, estamos siendo alimentados. Estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo, cómo Él dio su vida. Estamos recordando que su sangre fue derramada hasta la última gota por mí, por ti. Estamos recordando que la muerte no tuvo poder, porque Jesucristo salió de la muerte y no salió solo, recuperó las llaves que el enemigo había robado, y el cielo se abrió para recibirlo y está sentado a la derecha del Padre con todo honor, con toda gloria. Su nombre es Jesucristo, mis hermanos. Cuando hablamos de Dios tenemos que mencionar el nombre de Jesucristo. Eso es parte de la batalla, porque Dios, hay muchos dioses con minúscula. Le llaman Dios a cualquier cosa y a cualquier persona, pero nosotros tenemos un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su nombre, que es nombre sobre todo nombre, es Jesucristo. Así que tómalo en cuenta, tómalo en cuenta. Celebrar la cena de Pascua, ellos recordaron lo que Dios había hecho por ellos, y fue dada la orden de que tenían que circuncidarse, porque esa generación que salió de Egipto había muerto en el desierto, y la nueva generación, la que tenía que batallar, tenía que ser circuncidado, tenía que tener la marca del pueblo de Dios. El Señor te llama a eso y te dice que tú tienes que tener un corazón circuncidado. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Será que me tengo que operar un corazón abierto y quitarme un pedazo del corazón? Tal vez yo creo que muchos se lo harían más fácil eso que la circuncisión que manda el Señor. Es más fácil ir con cirujano que le pongan anestesia y que le quiten un pedazo a uno, que circuncidarnos como quiere el Señor. Un corazón circuncidado habla de un corazón contrito y humillado, de un corazón de arrepentimiento, de un corazón que quiere con el Señor, que le dice: Señor, yo quiero y voy para adelante, me duela lo que me duela, porque les cuento que la circuncisión era con un pedazo de pedernal que tenía filo, pero no tanto, no era un cuchillo como los de hoy en día, y cortar
eso dolía. Y pasaban varios días los que se hacían la circuncisión muy adoloridos. A veces quitar cosas de nuestro corazón tiene un dolor, pero el que lo hace, Dios lo toma en cuenta. Amén. Así que esto es antes de la batalla, mi hermano. Antes de la batalla hay que estar preparado para la batalla. Porque el que va a comandarnos es el príncipe de los ejércitos. En el mismo capítulo 5, y ahí sí quiero que me acompañen, capítulo 5 de Josué. ¿Lo tienen ya? Me dicen amén. Hasta aquí los escucho, por favor, mis hermanos. Amén. En el capítulo 5, versículo 13, empieza esta parte que relata el libro de Josué. Y dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y pongan atención. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mis hermanos, qué preciosa ejemplo, como dice Corintios, para nosotros. El que va al frente de la batalla es el príncipe de los ejércitos del Señor, Dios Todopoderoso. Al final yo quiero que cantemos esa canción de la tengo aquí, pero ya me voy a acordar cómo se llama. Que el Señor Dios Todopoderoso, Jesús, es el que se le presentó a Josué. Dios mismo, es una manifestación, una teofanía de Jesucristo. Y le responde: no, no soy ni de usted ni del otro, yo soy el príncipe de los ejércitos y vengo para ir al frente de la batalla. Lo que vamos a hacer es esto y esto y esto. Y le va a dar en ese momento las instrucciones para vencer. Ponga atención, porque estas son las instrucciones para vencer en ciertas áreas de su vida. Jesús, como nosotros lo vemos y cuando hemos conocido al Señor y toda la enseñanza que tenemos aquí en Casa Josué, sabemos que su nombre tiene poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es victoria. ¿Cantamos eso, sí o no? Pues déjeme decirle que no es un cantito nada más, es una verdad. El nombre de Jesús, cuando a usted no se le ocurre ni cómo batallar, solo decir el nombre de Jesús en voz alta, el enemigo corre. El nombre de Jesús tiene poder. El clamor de la sangre de Jesús, recordarle al enemigo que la sangre de Jesús está entre él y nosotros, y clamar la sangre de Jesús para la batalla, tiene poder. Y las estrategias que nos da Jesús son las que tenemos que usar, no las nuestras. A veces nosotros creemos que tenemos mejores ideas que Dios, pero perdónenme, nuestras ideas no sirven para nada. Las estrategias de la batalla las da Él. Y en cada batalla de la vida, Dios nos da diferentes estrategias, porque cada batalla en la vida diaria, la batalla es diferente. Vamos a ver cuáles fueron estas estrategias y vamos a hablar de 4 batallas que libró Josué con su ejército. Y vamos a ver qué diferentes son y qué diferentes estrategias, y vamos a ver también errores. La primera fue, que está relatada en Josué 6, la batalla de Jericó. Una vez que se encuentra con el príncipe de los ejércitos, la estrategia para batallar contra esa muralla inexpugnable que era la muralla de Jericó, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo subimos? Son 20 metros. ¿Y cómo la atravesamos? 1 cuadra, ya nos van a estar esperando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le entramos? Y ellos estaban pensando, pero el Señor les dice: miren, lo que van a hacer es lo siguiente. Se va a ir el arca delante de ustedes
y ustedes se van a ir detrás y le van a dar la vuelta a las murallas. Durante 6 días, una vuelta cada día. Y van y regresan al campamento. En silencio, no digan nada, no hagan nada. ¿Qué estrategia es esa? ¿Qué estrategia es esa? No hacer nada. Seguir solo en la presencia del Señor. Pero el séptimo día no van a dar una vuelta, sino van a dar 7. Cuando terminen de dar la séptima, van a tocar los cuernos de carnero con toda la fuerza y todo el ejército va a gritar con todas sus fuerzas. ¿Qué estrategia es esa, mis hermanos? Miren, las dificultades de la vida a veces son como esas murallas. Son problemas tan grandes, tan altos, que no sabemos cómo. No podemos con nosotros mismos. Es imposible para nosotros tener cómo le podemos entrar a esos problemas. Pero la estrategia ante esos problemas es la misma. A veces lo único que tenemos que exhibir es la presencia del Señor. Doblegar nuestro corazón delante del Señor. Reconocer que Él es nuestro Salvador. Alabarlo en el interior del corazón. La alabanza, hay una que es audible, pero hay una alabanza que solo el Señor escucha. Y es la alabanza que sale de un corazón contrito y humillado. Aquella que sin expresar palabras le dice: te amo, te necesito. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Aquel que dobla las rodillas está exhibiendo la presencia del Señor. Cuando tú doblas las rodillas, que parece que no estás haciendo nada, estás honrando y estar permitiendo que el Señor tome su lugar de ir al frente. Y a veces se trata de ir no un día, sino 2 o 3 o 4 o 5 o 6. Aquí los días, lo importante es que es un proceso. Hay batallas que no se ganan en 5 minutos, ni en un día, ni en una semana. A veces es tiempos más largos, porque el primero que tiene que ser transformado es mi corazón. Y a veces voy por el 5.º día y ya digo: ay no, ya me cansé, mejor me voy a mi casa, mejor no sigo, porque esto no tiene resolución. Y nuevamente empiezo, y nuevamente me humillo, y nuevamente doblego mi corazón y exhibo que el que es dueño de mi vida es el Señor, y que aunque el problema está ahí delante de mí, yo sé que el Señor va a obrar en algún momento con el poder que Él tiene. Y va a llegar ese momento en que mi alabanza no va a ser una alabanza interior, sino que va a ser con gritos, con brincos, con júbilo, con saltos. Y es tanto el bullicio que las murallas de ese problema se vienen para abajo. En el nombre de Jesús se vienen esas murallas, se vienen esos problemas, se deshace lo que para mí me parecía imposible, aquel vicio que me ha tenido atado, aquella situación que no puedo resolverla. Cuando me levanto en el nombre de Jesús y grito, porque eso es gritar gritos de liberación. Cuando alabo el nombre del Señor, las murallas se caen. Así que mi hermano, esa estrategia se la dio el mismo Dios a Josué, pero esa estrategia para nosotros hoy. A veces lo que tenemos que hacer es doblar rodillas delante del Señor Jesucristo, y eso es exhibir la presencia del arca del Señor, que el enemigo cuando la ve dice: ¿qué está haciendo? No hace nada. En lugar de venir contra mí, se queda ahí, miedoso. Pero lo que no sabe es que el que está tomando su lugar es el Señor en mi corazón, para derruir todo enemigo que quiera hacerme frente. Después hay otra batalla. Fíjense cómo son las cosas. La batalla de Jericó parecía imposible y se ganó sin hacer nada. Pero después, la segunda batalla fue la ciudad de Jai. Y esa era una ciudad tan chiquita, sin problema, que dijeron: si ya le dimos a Jericó, esta nos la volamos. Ni siquiera le preguntaron al Señor, se olvidaron del Señor. Mi hermano, que tú tengas una victoria, por grande que sea, no te asegura que vas a vencer a los pequeños cucarachas que entran a la casa. A veces hay un ratón, y usted lo busca y no lo encuentra por ningún lado. Y a veces usted dice: lo voy a matar re fácil. Pues no, se esconde re bien.
A la batalla de Jai hubieron dos errores. La primera fue la autoconfianza. Después de la victoria que tuvieron en Jericó, se confiaron y dijeron, esto es pan comido. Y la segunda fue que había pecado escondido. Aquí es donde Acán había escondido el manto que se robó en Jericó, ¿se recuerdan? Robó un manto que era con piedras preciosas y otras cosas. Las llevó a su tienda, las escondió donde nadie la veía, solo él sabía que ahí estaba. Muchas veces en tu vida hay fracasos de pequeñas cosas, no de grandes, de pequeñas. Y tú dices, ¿pero por qué? Y sabes lo que el Señor le dijo a Josué, en lugar de estar orando a mí que muestre, lo que tienen que hacer es sacar el pecado. Mis hermanos, cuando vemos fracaso en nuestra vida, cuando vemos que las cosas se ponen peor, que no se solucionan, es de poner nuestras barbas en remojo. ¿Qué tenemos escondido? ¿Qué hay debajo de la alfombra que nadie ve? Y que tú sí sabes que está ahí, porque tú sí lo sabes. ¿Qué pecado tienes no confesado? Cuando el pecado de Acán fue confesado, al final él lo confesó y fue echado y todos sabemos, ahí murió Acán y toda su familia. Eso es una figura de lo que hay que hacer con el pecado, no el de los demás, con mi pecado, mi hermano. No vaya a tomar, yo voy a ir a averiguar qué pecados tiene mi vecino. No se trata de eso, se trata de los de usted. ¿Qué pecado oculto hay en tu corazón? Tal vez nadie lo ha visto, nadie lo sabe, pero tú y el Señor sí lo saben. No lo ocultes, ve al cuarto secreto, dobla tus rodillas delante del Señor, confiésale al Señor tu inutilidad, tu pobreza, tu miseria, tu vergüenza. Pídele perdón por la sangre de Cristo que sigue teniendo poder para perdonar. Pide que te limpie el Señor. El confesar el pecado es sacarlo fuera del campamento y solucionado el problema. Mientras no hay eso, hay fracaso. Y eso les pasó en Jai. Y termino con las dos batallas más que hay. Son dos batallas. La primera es la de Gabaón. La batalla de Gabaón es la historia de un engaño. Y estas dos batallas son dos estrategias que usa el enemigo para atacarnos. El enemigo es mentiroso, pero sus mentiras son tan sutiles que a veces hasta parecen verdad. Si tú eres hijo de Dios, y lo somos, porque hemos sido comprados, porque hemos sido adoptados. Dile a las piedras que se conviertan en pan si tienes hambre. Si tú eres hijo de Dios, ordénale a Dios que te dé lo que ya te prometió. Exígele. Sí somos hijos de Dios. El problema está con la siguiente parte, porque no solo de pan vive el hombre. Porque Dios es Dios y no soy yo su dueño, Él es el mío. Hay que saber conservar el lugar. Gabaón es la historia del engaño, porque Satanás hace parecer la mentira como verdad. Y nos cuenta la historia de unos que venían con harapos, todos chucos, que el pan que traían entre las bolsas era pan enmohecido, ya no tenían agua, venían con cara de me estoy muriendo. Y llegaron con Josué y le dijeron que venían de muy lejos y se envolvieron a Josué y a los ancianos y entonces hicieron un trato con ellos. Y el trato fue que no les iban a hacer daño, sino que los iban a tener con ellos. Pero la orden del Señor había sido que destruyeran a todo enemigo. Porque cuando dejamos enemigos dentro, esos enemigos se van a volver para nosotros espinas en los ojos y en nuestro costado. Si no le entramos, como Dios dice, a las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformados con el poder del Espíritu Santo y batallamos de día y de noche contra ellos, contra esos pensamientos que se levantan. Miren, usted está durmiendo y de repente le viene un pensamiento de la nada. Ese es el momento de agarrar ese pensamiento. Bueno, ¿es verdad o no? ¿Es mentira? Lo hecho fuera en el nombre de Jesús. Señor, estoy pensando esto contra fulano de tal. Perdón, Señor, porque estoy deseando hasta la muerte. Tal vez a alguno le ha pasado. A veces desea la muerte de alguien. A veces desea que le pase algún daño a otro. Esos pensamientos, ¿de dónde vienen? Ay, si yo no, pues tómelos, llévelos ante la presencia del Señor, exhíbalos para que no tengan dominio sobre usted. Lo que pasó con Gabaón fue que engañaron y no discernió ni Josué ni los ancianos, y cuando se dieron cuenta
tuvieron dentro de la casa al enemigo, y lo peor, hicieron hasta con ellos tratos. ¿Por qué? Porque no usaron del discernimiento. Mi hermano, usted tiene que discernir. No todo el que me diga Señor, Señor, dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo, es mío. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. He visto a muchos que después están llorando porque un cristiano, disque cristiano, les hizo una trampa y después están bravos con Dios. El problema no es de Dios, el problema es suyo, porque usted no usa del discernimiento, usted es simple y lo cree todo, como dice, no pone las cosas de Dios en la balanza, no hace caso que dice el Señor que no seamos fiadores de nadie, que si prestamos algo mejor lo demos como perdido. Le estoy poniendo un ejemplo, pero así como ese habrán miles. Y nos dejamos engañar y nos dejamos seducir. Nos invitan a un negocio y participamos sin más ni más, porque nos hacen los ojos como aquellas maquinitas que jugaba uno antes en el aeropuerto, que jalaba uno una palanquita y daban vuelta un montón de figuritas y después salía un montón de dinero de atrás, pues una muchachita, un montón de fichas, ¿verdad? Y así nos pasa a veces, nos proponen un negocio y los ojos nos dan vuelta y voy a hacer, y ya vimos que hasta hicimos un castillo y después resulta que era una trampa y nos vendieron, ahí sí, como dice, gato por liebre. ¿Por qué? Porque no discernimos, porque no juzgamos de las cosas como Dios quiere, porque no ponemos el discernimiento de Dios en práctica, y las consecuencias para nuestra vida van a ser graves. Esta batalla la peleó Josué sin armas. Esta batalla la perdió en la sala de reuniones, cuando no le consultó a Dios, cuando les creyó a los mentirosos, y así nos pasa muchas veces. Y la palabra de Dios en Números dice claramente que esos enemigos que dejamos dentro de nosotros, que no les hacemos frente, esos pecados ocultos, esas a veces costumbres, no necesariamente pecado, a veces maneras de hacer las cosas que tenemos, faltas de nuestro carácter que nos las dicen por un lado y por otro lado, y nosotros eso no es tan importante. Mire, esas cosas son esas pequeñas espinas que se le clavan a uno en el escudo y son como espinas en los ojos. ¿Usted ha tenido alguna vez una basurita en el ojo? ¿Qué será una espina? Y la otra batalla es la de Bet Orón, donde eran varios reyes que hicieron alianzas. Estaba el de Jerusalén junto con otros reyes, y a la vista de uno pueden parecer, nosotros somos muy chiquitos y qué montón el que viene para luchar contra nosotros. Y esta es una estrategia del enemigo, causarnos pánico cuando vemos todo lo que tiene y todo lo que puede hacer. Pero ¿saben qué? En esta batalla, aunque Satanás es el príncipe de este mundo, tiene el mundo a su favor, tiene nuestra carne a nuestro favor. ¿Saben qué? De nuestro lado está el Señor, el Todopoderoso. ¿Y quién contra nosotros y Dios con nosotros? Ahí vale usar esa cita. Ahí vale decir, si Dios conmigo, le hago frente a la carne, le hago frente al mundo, le hago frente al mismo Satanás. ¿Por qué? No por mis fuerzas, sino por las fuerzas del Señor Jesucristo. Amén. Esta es las dos estrategias. La primera, engaño; la segunda, causar temor para que nos achicopalemos. Pero no, mis hermanos, pongamos atención a lo que el Señor nos ha dado, sepamos quién es el Señor que está con nuestro lado y tomemos una decisión. Josué, nuestra casa Josué, teníamos una casa de retiro que se llamaba Siquem, porque allí era el lugar de tomar decisión cuando llevábamos el evangelio a las personas. Es un momento para decir, contigo contra ti a Jesús. Pero también es un momento de decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Mi casa y yo, les dijo, ahora piensen ustedes qué van a hacer. Nosotros ya tomamos la decisión de servir al Señor. Es una decisión personal, no de la mara, perdonen, no es de muchedumbres. Es una decisión personal, mi casa y yo. La primera es yo y mi casa, más bien, porque soy yo la que tomo la decisión, y si yo tomo la decisión, probablemente los demás miembros de mi familia también. Pero hay un problema, el orgullo. En este capítulo vamos a ver que ellos dijeron, sí, nosotros sí vamos. Y Josué les dice, no, ustedes no van a poder. ¿Saben por qué? Porque cuando ponemos en nosotros la fuerza, la esperanza de que nosotros vamos a ser los victoriosos, es el orgullo que se levanta. Jesús dice claramente en Juan 15:5, sin mí ustedes no pueden nada. Por eso
La visión de esta casa, de esta iglesia pequeña, de esta pequeña manada es contigo, Jesús. Contigo, Jesús, primero yo, Carolina. Primero tú que me estás viendo en el televisor hoy. Tú y mi casa, por la fe en el Señor Jesucristo, vamos a servir al Señor. Yo no puedo, Señor. Ya quiero, pero me doy cuenta que no puedo. Te necesito para todo. Así que, mis hermanos, con esto termino. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a alabar al Señor. Vamos a orar un momentito. Y quiero terminar con que mi hermano alabador tendrá alguna canción de victoria. No me recordé la que yo tenía en mente, no me recordé. Pero, amado Padre, gracias por esta mañana que nos has permitido reunirnos, compartir tu preciosa palabra y recordarnos quién eres tú, el Dios, príncipe de los ejércitos de los cielos, mi Señor Jesús, el que me salvó, el que me liberó, el que ha hecho grandes maravillas por mí, Señor. Yo tengo en mi memoria tantas cosas, díselo al Señor. Me recuerdo de tantas batallas que he ganado contigo y sé que no son las únicas, que hay más por delante, porque cada día tengo una batalla. Desde que abro los ojos, la batalla de recordar que tú eres mi Señor y que yo no soy nada, que tengo hambre y sed de ti, que te necesito a cada paso del camino, y dejar mi orgullo a tus pies, Señor. La batalla de acudir a ti todos los días para tomar decisiones y clamar tu dirección, Espíritu Santo. Tú has dicho que aquel que te pide, tú le darás sabiduría, tú le darás tu Espíritu Santo. Tú has prometido estar conmigo en cada momento y se me olvida a veces, Señor, no te siento. Pero el que yo no te sienta no quiere decir que tú no estás, porque tú eres fiel. Señor, hoy te doy gracias por recordarme que estoy en una batalla, pero que esa batalla ya está ganada. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias, Señor. Y te pido que nos escudriñes el corazón, porque no quiero ser como aquellos que guardaron algo y que por eso fueron vencidos. Ayúdanos, Señor, a ser valientes para ir a tus pies, confesar lo que no es grato a ti y ser limpiados por tu sangre preciosa. Gracias, Señor Jesús. Bendito.